Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del tema 12 y ahora vamos a ver la parte 4, que es la parte de presupuesto y específicamente la parte de presupuestación financiera. Vamos a empezar definiendo la presupuestación financiera y cuáles son los objetivos y los alcances de la presupuestación. Una de las primeras cosas que se realizan para llevar adelante un plan de producción y su presupuestación es definir el plan de la empresa. Ese es el primer paso para poder determinar cuál es la mejor forma de usar los recursos de la empresa, los recursos de la organización. Y el presupuesto financiero es la herramienta que permite la instrumentación y el control del flujo de entradas y salidas de dinero. Según Mesuti, este sistema es la traducción en términos financieros de los planes de la empresa. Desde el punto de vista operativo, este presupuesto es la comparación entre entradas y salidas de dinero para poder determinar cuál es la liquidez de la empresa en cada periodo considerado. ¿Y cuáles son las principales razones que avalan el uso del presupuesto, de un presupuesto? En primer lugar, permite implementar los planes y ser la base para un control eficiente. A su vez, ayuda a ver cómo diferentes planes pueden afectar los balances del efectivo en cada periodo considerado. Permite detectar cuáles son los factores claves del desenvolvimiento financiero de la empresa, cuáles son los meses más críticos, los rubros con mayor incidencia, es decir, en qué meses hay saldos negativos, por ejemplo, que hacen que uno tenga que buscar la manera de solventar esos gastos, esos valores negativos que aparecen en el flujo de caja. Aparece en el presupuesto por primera vez lo que se llama el flujo de caja o el flujo de fondos de una empresa. Entonces uno va a determinar, si el presupuesto es mensual, uno va a determinar en qué meses los saldos son negativos para poder financiar de alguna manera esos meses negativos. ¿Cuáles son los rubros que tienen mayor incidencia dentro del costo de producción? Por ejemplo, qué cantidad se está gastando en insumos, en mano de obra, en la tecnología aplicada, en los honorarios, en los salarios en general, en impuestos. Entonces uno va viendo cuáles son los rubros que tienen una mayor incidencia dentro del costo de producción de la empresa, por ejemplo. Y a su vez ayuda a plantear en forma lógica y ordenada los problemas de liquidez de la empresa. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el presupuesto financiero con el presupuesto económico? El presupuesto económico es la proyección del valor de lo producido y de su costo, haciendo una completa abstracción de la variable tiempo. En cambio, en el presupuesto financiero se hace hincapié justamente en el fluir de fondos en función de la variable tiempo, en función de dicha variable. ¿Cómo se confecciona, cómo se elabora el presupuesto financiero? Y partimos del plan de producción como origen de la información. El correcto funcionamiento del presupuesto financiero depende del plan que se quiere llevar a cabo y por qué se quiere llevar adelante ese plan. Esto es haber determinado en términos económicos qué es lo que más conviene hacer, cómo y dónde, y fundamentalmente cuándo se va a hacer. Entonces es importante destacar la unidad e íntima relación que existe entre el plan de producción y la presupuestación financiera. El presupuesto financiero constituye una herramienta de integración y de ajuste. Es un resumen de las decisiones que se toman al armar el plan de producción. ¿Sí? Se pueden cometer graves errores si se parte del presupuesto para el armado del plan, ya que el presupuesto, el primero, es consecuencia del segundo, es consecuencia del plan productivo. Aunque hay que aclarar que en realidad el proceso en sí es dinámico, donde hay una interacción muy estrecha del plan y del presupuesto financiero.
Es así que puede ocurrir que un plan de producción cuyo resultado esperado es óptimo resulta imposible de ser implementado cuando se analiza desde el punto de vista financiero. ¿Cuáles son los criterios de imputación que se utilizan? En el presupuesto se vuelcan todos los ingresos y egresos esperados durante el periodo de vigencia del presupuesto y en el momento de ocurrencia de los mismos, entendiéndose por ingresos y egresos todas las entradas y salidas de dinero, debiéndose imputar estos en el momento en que se efectúen, es decir, cuando se cobra un ingreso o se paga un egreso. Esto es el criterio de percibido. Si ahora vamos a ir viendo qué diferencia hay entre el criterio de percibido y el criterio de devengado. Entonces, en el presupuesto financiero se trabaja con el criterio de percibido. Es decir, todos los ingresos y egresos, todas las entradas y salidas de dinero, se deben imputar en el momento que estos ingresos y egresos se realizan. ¿Sí? Entonces, acá se hace necesario remarcar este punto, ya que la contabilidad, la gerencia contable, generalmente trabaja con el criterio de devengado, o sea, cuando se produce la transacción y no el ingreso o el egreso. Es decir, el criterio de devengado no tiene en cuenta el movimiento de dinero, sino solamente en el momento en que se produce la transacción. Cuando se firman los papeles, hay un intercambio de boletos de compraventa, de contratos, etcétera, etcétera, pero no hay un ingreso o una salida o un egreso de dinero en ese momento. Entonces, si lo que interesa justamente es reflejar el flujo de dinero, lo que ingresa y lo que egresa, este criterio, el de devengado, no es el más adecuado para aplicar dentro de lo que es la presupuestación financiera. Vamos a ver un ejemplo que van a permitir aclarar estos conceptos que hemos emitido. Por ejemplo, el caso de una compra de terneros a 60 días de plazo en el mes de mayo. Según el criterio de devengado, la imputación deberá efectuarse en el mes en que se hizo la operación, o sea, en mayo, donde se firma en el boleto de compraventa, hay un intercambio de documentación, etcétera, etcétera. En cambio, el criterio que se seguirá para el presupuesto financiero, como dijimos, será el de percibido, por lo que se deberá imputar en el mes que se pagará esa compra, o sea, en el mes de julio, 60 días después. Entonces, en el presupuesto económico se imputa la compra de esos terneros en el mes de mayo, donde solamente se hizo la transacción. Sin embargo, ese es el criterio de devengado. Con el criterio de percibido se imputa la compra de los terneros en el mes en el que se va a pagar esa compra, que va a ser en el mes de julio. O sea que hay una diferencia de 2 meses entre lo que es el criterio de devengado y el criterio de percibido. La moneda. Uno de los principales problemas que se plantean en la confección del presupuesto financiero es que con el transcurso del tiempo los valores sufren modificaciones debido a variaciones relativas de los precios, a la inflación o a ambos a la vez. Existen varios criterios para expresar los valores económicos en un presupuesto financiero que se pueden resumir en 3. Moneda constante, esto es moneda de igual poder adquisitivo. Moneda corriente, que es la moneda actual, la moneda nominal. Y la moneda a valores actualizados. A su vez, el tipo de moneda a utilizar puede ser pesos y o dólares, o cualquier otra moneda dependiendo del país en el que uno esté trabajando, o en el país donde uno presenta un determinado plan de producción. ¿Qué es moneda constante? Moneda constante es trabajar con una moneda de algún año que haya sido relativamente estable en cuanto a la inflación, o sea, con muy bajos niveles de inflación a lo largo de los meses y global a lo largo del año. Entonces uno puede trabajar con los valores de los insumos y de los productos de esos meses, de los meses de ese año, digamos, y lo único que hace es asignarle esos valores de insumos y de productos a la producción obtenida en
en ese ciclo productivo. ¿Sí? La moneda corriente es trabajar con valores nominales. Esta se refiere a que trabajar, este tipo de moneda se utiliza cuando no hay prácticamente inflación mensual y hay muy poca inflación anual. Entonces se trabaja con valores nominales, con valores corrientes, con valores actuales, lo cual es bastante difícil en nuestro país, digamos, porque siempre la inflación ha sido un tema bastante difícil de resolver. Y el otro método es la moneda de valores actualizados, que se trabaja con índices. Uno puede utilizar esos índices que son publicados por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y habitualmente en el sector agropecuario se trabaja con el índice de precios internos básicos al mayor nivel general, que es el IPIM. Y bueno, para que puedan entender adecuadamente cómo se trabaja con moneda constante, con moneda corriente y con moneda de valores actualizados, voy a tratar de enviarles algún ejercicio en Excel para que puedan entender adecuadamente qué es moneda constante, qué es moneda corriente y qué es moneda de valores actualizados. Entonces, la moneda constante es utilizar los precios de los insumos y de los productos de algún año, que haya sido un año relativamente estable en el nivel de inflación. Por ejemplo, creo que fue el 93, el último año en que fue estable, bastante estable. Entonces, se utilizan los precios de los insumos y de los productos de ese año. Lo único que va variando es la producción física, digamos, de cada año. Esa es la idea de trabajar con moneda constante, con la que están acostumbrados muchos economistas y muchos investigadores dedicados al sector económico, a trabajar con moneda constante para poder comparar los resultados. El periodo, la presupuestación financiera se puede realizar en periodos de tiempos de diferente magnitud. Se puede realizar en forma quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo esto del objetivo que se persigue. Por ejemplo, frente al análisis de una inversión como una planta de silos o la instalación de un tambo, es probable que el periodo adecuado para realizar la presupuestación sea el año o el semestre y no el mes. Por el contrario, si lo que se presupuesta es un ejercicio, el presupuesto tendrá que ser mensual. Mes a mes hay que establecer el flujo de caja o el flujo de fondos del presupuesto financiero. ¿Qué es el presupuesto financiero preliminar y el presupuesto financiero definitivo? El presupuesto financiero preliminar refleja el flujo de fondos previsto por un plan de producción. En este caso se hace conveniente que al confeccionar el plan de producción de una empresa se vuelque toda la información en planillas que describan en detalle cada una de las actividades. El programa de labores, el programa forrajero, el programa de ventas, el programa de compras, etcétera, etcétera. De estas planillas base surgirá la información que permita reunir en otro documento los ingresos de cada actividad, los ingresos directos originados por las actividades, los ingresos indirectos originados por la estructura. Estos son los modelos de planillas para presupuestación financiera, donde tenemos egresos directos por maquinaria propia e ingresos indirectos, ingresos directos por maquinaria propia e ingresos indirectos, y finalmente los saldos mensuales, acumulados y definitivos. Lo que vemos acá de egresos y la presupuestación financiera de ingresos, habitualmente se llaman presupuestos financieros preliminares. Todo lo que está vinculado con egresos y con ingresos se llaman presupuestos financieros preliminares. Y los saldos constituyen el presupuesto financiero definitivo. Yo les voy a mandar una planilla un poco más detallada, donde van a poder ver cuáles son los egresos directos de maquinaria propia e indirectos, cuáles son los ingresos directos de maquinaria propia e indirectos, y finalmente cómo se van determinando los saldos mensuales, acumulados y definitivos, que es una consolidación de los ingresos y de los egresos, y finalmente se determinan los saldos, que es el presupuesto financiero definitivo.
Después existe lo que se llama el control del presupuesto financiero, existe una mecánica de control y también se hace un análisis de las diferencias que se puedan registrar. En la mecánica de control se va a analizar el presupuesto financiero confeccionado a moneda corriente, a moneda actual, digamos, a la moneda que están los precios de los insumos y de los productos en el momento presente. El primer paso para el control presupuestario es el ajuste del presupuesto financiero al momento del análisis. Este ajuste se va a realizar indexando los valores originales por un índice conocido, que ya lo hemos mencionado en las filminas anteriores. Este índice debe reflejar de la mejor manera posible la inflación ocurrida en dicho periodo. Hay un periodo mínimo para realizar los ajustes que está dado por la periodicidad con que aparecen los índices, que en el caso del IPIM que habíamos mencionado, el índice de precios internos básicos al por mayor nivel general, por ejemplo, esta periodicidad es mensual. Van a ver, como les dije, publicados los índices en la página del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y hay algunos diarios que hacen algunos análisis económicos y comerciales que también publican mensualmente los índices. El caso del diario Ámbito Financiero, el Cronista Comercial y otros diarios que mensualmente publican las variaciones de los índices que se utilizan para poder actualizar los presupuestos, los costos, los ingresos, etcétera, etcétera, la rentabilidad, los resultados que se obtienen dentro del año, dentro del ciclo productivo. ¿En qué consiste el análisis de las diferencias? Una vez que se enfrentan los valores que surgen de las cuentas financieras del periodo con los valores originalmente presupuestados, ajustados en función de la inflación, se comenzará el análisis de las diferencias que pueden existir entre ambos. Básicamente, las diferencias pueden deberse a mayores o menores precios de compra o de venta, mayores o menores rendimientos producidos, ingresos o egresos no presupuestados e ingresos o egresos presupuestados y no realizados. Esto, para poder entenderlo mejor, hemos realizado un pequeño esquema gráfico que lo vamos a ver en la siguiente filmina, donde vemos un resumen en este esquema del análisis de las diferencias. Entonces las variaciones pueden ser variaciones en más o variaciones en menos. Las variaciones en más pueden deberse a mayores ingresos o a menores egresos. Los mayores ingresos pueden deberse a mayores precios, mayores rendimientos y ventas no presupuestadas. Los menores egresos a menores precios o egresos no realizados. Las variaciones en menos pueden deberse a menores ingresos por menores precios, menores rendimientos o ventas no realizadas, o pueden deberse a mayores egresos, por mayores precios o egresos no presupuestados. Ustedes ven que es relativamente fácil de recordar porque las variaciones en más siempre son contrarias a las variaciones en menos. Vemos que hay mayores ingresos, acá hay menores ingresos o mayores egresos en las variaciones en menos. En mayores ingresos van a poder visualizar mayores precios, mayores rendimientos y ventas no presupuestadas, y con los menores ingresos pueden ver menores precios, menores rendimientos o ventas no realizadas. Y con los menores ingresos van a ver menores precios y egresos no realizados, o en las variaciones en menos, esos mayores egresos pueden deberse a mayores precios o egresos no presupuestados. Bien, para que tengan como les decía en la presentación anterior, para que tengan un mayor nivel de detalle y puedan entender mejor el desarrollo de estas presentaciones, yo les voy a mandar un PowerPoint más completo, con una mejor explicación de todos estos conceptos, y lo van a poder entender mejor. Como les decía, yo les voy a subir al aula todas estas presentaciones,
más completas y la van a poder visualizar adecuadamente y entender de mejor manera lo que se ha desarrollado en estas presentaciones. Bueno, con esto hemos terminado el tema 12, hemos visto las 4 partes y próximamente nos vamos a volver a ver para ver el tema 14, que es el tema de formulación y evaluación de proyectos. Nos vemos pronto. Muchas gracias y muy amables. Hasta pronto.